Ya, listo. Muy buenos días, jóvenes. Una disculpa nuevamente por la interrupción y bueno, aquí quería tratar unos dos temitas con ustedes. La primera que por el tema de los apagones, eh, la clase la estoy haciendo en el trabajo donde tengo Ah, el contingente de la planta de energía eléctrica. Sin embargo, siempre hay un switcheo entre las baterías y la energía de la empresa eléctrica de unos 3 minutos, entonces no alcancé a decirles, más bien una disculpa ahí. Eh, Siguiente, y aprovechando el tema de los apagones, pues se ofreció, yo como oficial de seguridad informática, se ofreció a indicarles algunas cosas de lo que está sucediendo con los apagones, con el ámbito de sistemas de las empresas en el ámbito de tecnología. Antes de empezar, yo quería hacerles una consulta. ¿Ya le asignaron a ustedes de la plataforma? ¿Ya tienen la plataforma, la clase en el módulo? sí, la plataforma sí disponemos, ingenieros. La Ya plataforma es- está toda. pero ya está en la clase Arquitectura de Computadoras BC12. Sí, sí, ya está subida, pero no hay el material, solo está subida la materia, aún no hay todavía información. No sé si tal vez ahora en este momento Ya subieron. creo que hubo algún inconveniente, a mí todavía no me asignan, entonces por ese motivo no les he podido subir el material didáctico. Sin embargo, ya envié un correo al personal de talento humano, entonces para que nos puedan arreglar máximo hoy día y poderles subir tanto el material académico como la grabación. Y como les comentaba, siempre hay dudas de los estudiantes, entonces yo les pongo un foro de preguntas y respuestas. Siempre hay tal vez algún material didáctico en esta adicional. En esta clase vamos a ver algunas herramientas adicionales que de igual manera les voy a dejar en la plataforma apenas ya me asignen el curso, ¿sí? De igual manera, perdón, por recordarles que el día 9, que es la última clase, se les estaría activando el examen el día domingo 10 y 11, ¿no es cierto? Sino según las políticas de la institución. Ya, ya. Ya. Entonces, antes de comenzar, pues yo en la clase de seguridad informática, de igual manera pasamos el tema de los apagones. Yo vine a darles las clases acá en las instalaciones de Pasajeros de Quito. Pasajeros de Quito, pues corresponde a lo que ustedes conocen como Ecovía, Trolebús y se me fue las terminales de la Troncal Occidental. Entonces, eso es lo que corresponde y ahí es donde trabajo. Entonces, como ustedes, como todos sabemos, el tema de los apagones nos ha pegado bien fuerte, ¿no? Más bien en estas últimas horas, pues como que un poquito nos están flexibilizando por el tema de las lluvias. Sin embargo, siempre les he hecho la reflexión a los estudiantes de cómo actúan en las empresas, de cómo actúan en las corporaciones, del tema de los apagones. En muchas empresas, pues, tenemos lo que llamamos el centro de datos. Sí, por si no lo saben, el centro de datos es un cuarto usualmente grande que está acondicionado con eh, cielo falso, suelo falso, aire acondicionado, tuberías para el paso de aire. Es un poco como vamos a ver cómo se ventilan los computadores. Los computadores tienen que estar bien ventilados y pues las tuberías o el sistema de refrigeración debe asegurarse de que el aire que entra se convierte jala el aire caliente que generan los equipos y sale. Entonces, cuando existen apagones, pues ahí es cuando las empresas tienen que activar sus planes de contingencia. Los planes de contingencia muchas veces están normados, hay normativas de seguridad, normativas de buenas prácticas que nos recomiendan generar planes de contingencia. Ingeniero, ¿Qué pasa? ¿Perdón? Creo que me pregunto. ingeniero, perdón que le interrumpa. Yo le voy a ir escuchando la clase conduciendo porque salgo del trabajo y me tengo que movilizar a mi casa, entonces ya en la casa Ya, me sin conecto, ningún pero voy a ir problema, escuchando William. ahorita la No clase. se Sí, preocupe. sí, sí. De todas maneras, como estamos grabando la clase, Ajá. entonces, sí, las partecitas que tenga duda me puede preguntar o la ve en la grabación.
Sí, sí, igual yo llego a la casa y me conecto, porque ahorita voy conduciendo, pero igual voy escuchando, por si acaso algo no le vaya entendiendo, ya le Ya, pregunto más después y tiene una grabación. no hay Ahorita ya problema, me William, con despido mucho porque voy a gusto. conducir, sí. Con Gracias, mucho ingeniero. gusto, muchas gracias también. Entonces, como les comentaba, muchas empresas no están preparadas para recibir los apagones. Entonces, por ese hecho suelen haber los apagones y los servidores que están en los centros de datos, que son los servidores, son máquinas grandes o con altas prestaciones en las cuales se alojan los sistemas, las páginas web, sí, plataformas grandes, plataformas de contabilidad, plataformas de financieras, de videograbación, plataformas de almacenamiento para guardar los datos. Entonces, cuando hay los apagones y estas máquinas no están debidamente protegidas, pues se apagan de manera descontrolada, se apagan como plancha. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Pues se empieza a dañar los equipos, se empiezan eh, a quemar, se queman las fuentes de poder, muchos equipos son viejitos, ya no existen los repuestos, entonces esta es una de las cosas por las cuales las empresas están sufriendo principalmente, ¿no es cierto? O muchas empresas empiezan a trabajar de manera manual y apagan los servidores de todito el día ya para que no exista mayor inconveniente o los apagan antes del corte. Pero ¿qué pasa cuando los cortes son en la madrugada? ¿Sí? Son en la madrugada, en la noche, pues hay personal que sí estará disponible, hay personal que no estará disponible, entonces sí es un poquito dificultoso. Pues para eso existen los planes de contingencia, que hacer ante un contingente, ante un apagón, ante un incendio, ante un robo. En las empresas públicas también un contingente es los vandalismos, las protestas, los actos terroristas por activistas. Entonces, muchas cosas puede ser un contingente. Entonces, el contingente de los apagones obviamente son ¿qué son? Los UPS, los bancos de batería, los generadores eléctricos, las plantas de energía eléctrica. Más sin embargo, todo esto debe estar respaldado, ¿no? Con un, respaldado con un plan de contingencia que por lo menos cubra los requerimientos mínimos para que la empresa pueda seguir operando, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Pues dependiendo la empresa a que se dedique, cuál sea el core de negocio, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice que los planes de contingencia tienen que estar alineados con el plan de continuidad de negocio, con el plan estratégico de la empresa, ¿sí? Son documentos, son cositas que se va aprendiendo en gobierno de la información, que hay varias normativas como ITIL, como COVID, como la ISO 27001 que nos recomiendan esta documentación para administrar de mejor manera un área de sistemas, ¿sí? Entonces, en estos planes se indican cuáles son los pasos a seguir, el cómo debe estar protegido en data center, debe tener UPS. Por ejemplo, el transporte de pasajeros se dedica obviamente a transportar los pasajeros y si bien es cierto, hoy por hoy las ecovillas, los trolebuses no dependen mucho de la tecnología, pero sí las personas que lo están administrando. Entonces, las personas que las ven por las cámaras, que les brindan seguridad, pues para dar una mejor experiencia a los pasajeros. Entonces, nosotros como tecnología debemos estar preparados para que, por lo menos lo mínimo, para que cumplan el core de negocio, pueda ser solventado, pueda seguir operando. Entonces, más que todo ante este riesgo que son los apagones. Bueno, jovencitos, esa reflexión nada más. Ya sin más que explicarle, pues vamos empezando la clase. Perdón. Nuevamente, si algo les parece, tienen alguna duda, les parece muy técnico, desean que les vuelva a repetir, siéntase con toda la confianza de decírmelo, de interrumpirme, pues ahí la vamos conversando. El objetivo principal de esta cátedra, pues, es comprender los principios fundamentales de los sistemas de computación, incluyendo todo lo que es la parte de hardware, el software y algo más importante, cómo interactúa el
hardware y el software, algo que siempre perdón, les explico y les intento motivar a los estudiantes es que no debemos aprender las cosas de memoria, no debemos debemos ser la diferencia y sin menospreciar a los técnicos y y a los locales que reparan computadoras, que muchas veces lo hacen de memoria, lo hacen sin la respectiva especialización. Entonces, eso es lo que siempre intento incentivar a que investiguen, sepan cuál es la teoría, sepan por qué, la razón por la cual funcionan las cosas, funcionan los componentes tecnológicos, para que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo, por qué lo reparan así, y no porque lo vieron en un tutorial, no porque lo dijeron en clase, no porque lo vieron ahí, le comentaron. El objetivo de esta clase no es porque si viene un cliente y les diga, mi computadora no le da video, y ustedes rapidito digan memoria RAM. No, no, esa no es la idea. La idea es que hagan un respectivo diagnóstico, conversen con el cliente, revisen la computadora, obviamente, con el objetivo de, como les digo, dar un diagnóstico, dar cuál es el proceso de reparación, que les puedan explicar a los clientes en que se puedan hacerles entender al cliente y obviamente que puedan cobrar un precio justo por lo que están haciendo o por lo que saben. O de igual manera, si es que trabajan en una empresa y están ayudando con la parte de soporte, muchas veces hay personal escaso, hasta a mí como oficial de escuela, a veces me toca ayudarles en la parte de soporte, pero que se lo haga de una manera más crítica, ¿sí? Que puedan cuestionar, que puedan ser críticos, que puedan saber la raíz de las cosas. Entonces, este es, por eso es lo que me gusta que pregunten, que cuenten sus anécdotas, para que un poco podamos de ese feedback, también podemos enriquecer nuestro conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Las importancias. eh, de saber cómo permitan entender cómo funciona la base de tecnología moderna, solucionar problemas técnicos, mejorar el rendimiento de los sistemas computacionales, diseñar sistemas más eficientes, comprender las limitaciones y capacidades de los dispositivos informáticos. El tema de soporte, el tema de arquitectura de computadores es un tema bastante amplio que si nosotros quisiéramos ahondarlo, pues nos fuéramos un semestre completo. Sin embargo, vamos a intentar en estas 6 horas de clase tratar de dar la manera más básica, de dar las pastillas más importantes. Y nuevamente les insisto, si es que tienen alguna duda o algo que les ha pasado, pues este es el momento, perdón, este es el momento propicio para solventar todas esas dudas. Bien, entonces vamos a ver primero el ensamblaje de una PC. Entonces, para ensamblar una PC no hace falta tener 1 millón de herramientas, 1 millón de instrumentos. eh, Más que todo está el conocimiento y muchas veces la experiencia y la habilidad con con la que utilizamos estas cosas, ¿sí? Entonces, para lo más básico que podemos tener es una PC o una laptop, sí, por tener nuestros programas, nuestros instaladores, nuestras herramientas de software. Muchas veces tenemos que consultar algo en internet, sí. Entonces es bueno tenerlo a la mano. Destornilladores, obviamente, destornilladores, más que todo de los pequeños, sí. Ahora las computadoras ya no son como las computadoras de antes, que funcionaban con bobinas gigantes, con tubos de vacío, que los discos duros ocupaban un piso entero de un edificio, pues no, 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 ya no es así. Entonces, los tornillos ya son pequeños, entonces, con una caja de destornilladores pequeña, que también puede servir para móviles, es más que suficiente. Ahora, el día de ahora vemos más laptops que computadores de escritorio, entonces utilizan tornillos pequeños. Una memoria USB, sí, para transferir nuestros instaladores, nuestros programas. A veces tenemos que hacer respaldos de la información. Los respaldos de la información, cuando vamos a formatear una computadora, cuando vamos a borrar todo y vamos a reinstalar,
siempre es muy importante que lo hagamos. A veces siempre es humano cometer errores. A mí me ha pasado alguna vez cuando recién estaba empezando que estaba formateando una máquina, no hice respaldos de la máquina y por vago, más que todo por vago, por perezoso, dije, voy a hacerlo después y me equivoqué en el formateo. Le acabé eliminando la partición donde tenía los datos de la computadora y ahí más bien fue cuando aprendí a hacer la recuperación de datos. Y ahí aprendí una herramienta bastante buena que sí les voy a indicar despuesito que se llama Hirens sirve para bastantes cosas. Entre una de ellas es para la recuperación de datos o reconstrucción de particiones del disco duro. Entonces, el trabajito pequeño se hizo obra y era un error propio. Y entonces, a la final se tenía que cobrar lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que estén haciendo siempre hagan los respaldos de la información por cualquier cosa que pueda pasar. De igual manera, si es que es bueno diagnosticar antes que la computadora no contenga virus, no está dentro de la clase, pero si es que tenemos tiempito, lo podemos ver o les puedo subir en la plataforma una manera rápida de diagnosticar si la máquina está con virus sin necesidad de un antivirus. ¿Sí? Antes los antivirus no eran eh, no muy comunes en el Ecuador, hablo de hace unos 20 años atrás. Entonces, sí, los informáticos sí nos creamos la habilidad de cazar virus, lo llamamos de cazar virus, de identificar los síntomas y con el CMD o con el Command Prompt con la ventanita de comandos, pues ver dónde están los virus. Hay mil artilugios que ahora lo hace de manera automatizada los antivirus. Lo hacíamos nosotros de manera manual. Entonces, siempre es bueno diagnosticar antes que la computadora no contenga virus para no respaldar información infectada. Entonces, eso también es recomendable. Y una pulserita antiestática. Muchas veces el ser humano eh, estamos en contacto con personas, la ropa, la fricción con algunos objetos puede generar estática. Y a pesar de que ahora los componentes de las computadoras vienen con protecciones antiestáticas, los case, los componentes, la mainboard, las RAM, etcétera, etcétera, sin embargo, siempre es bueno descargarse, ¿sí? Lo podemos hacer con una pulsera antiestática. Yo personalmente siempre acumulo bastante estática. A veces vienen las personas, me topan y se les hace una chispa sin exagerar, en serio. Entonces, siempre es bueno tener una de estas pulseritas, ¿ya? Hay otros accesorios que son opcionales, como un disco externo. Y estos sí los tengo por acá. Déjenme ver si lo cargo siempre en el trabajo. Muchas veces se utiliza los discos externos para guardar información, para hacer los respaldos de los computadores. Hay una gama infinita de discos externos, ¿sí? Hay de todo tamaño, todo color, todo sabor. Hay inclusive ya pasado cierta capacidad de almacenamiento, ya los discos externos vienen empotrados, perdón, vienen con su propio equipo para ponerlo en una mesa, ya viene con su cable de alimentación, ya porque a más espacio, a más peso de almacenamiento, pues necesitan más energía y necesitan más aditamentos, ¿sí? Un limpiador de contactos, perdón, un limpiador de contactos que nos sirve siempre para hacer mantenimientos, para limpiar, ¿sí? Sin embargo, una brochita también es bastante útil para limpiar los polvos. Las pinzas, muchas veces encontramos pelusas, los tornillos pequeños se nos caen en espacios muy pequeños del computador y es bastante útil. Las paletas de plástico, cuando vamos a desarmar las laptops, muchas veces hay seguros de plástico y por hacerlo con el destornillador a veces.
dañamos un poco la carcasa de la laptop. Entonces, estas paletas de plástico es bastante útil, ¿sí? Em, y bueno, otra cosa también bastante importante es tener limpio y ordenado el espacio de trabajo donde vamos a, a trabajar, ¿sí? Eso es bastante importante. El orden, organización, que todo esté limpio, libre de polvo, pelusas, etcétera, ¿sí? Entonces, antes de ver los componentes, tal vez tienen alguna duda. Estimado Juan, solamente que me ayude con la presentación, poniéndole a full en la pantalla, por favor. Sí, 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 ahí permítanme una disculpa. Ay, les voy a compartir la otra pantalla que se está proyectando en la otra pantalla. Permítanme compartir. Ya, ¿me confirman ahí, por favor? Si ya lo pueden ver en full screen. Sí, afirmativo. Ya, Muchas muchas gracias. gracias y mil disculpas. Ya. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo armar una PC desde cero? Pues no existe un orden lógico. No, 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 no es que si empiezan por la fuente de poder, si empiezan por la mainboard o si empiezan por los discos duros, no es que no les va a funcionar la máquina. Va dependiendo, va dependiendo también de su experticia, de cómo fueron aprendiendo, muchas veces de cómo se van acomodando. Siempre usualmente se arma desde ser una computadora de escritorio, una laptop o una all-in-one, por ejemplo, ya vienen construidas, muchas veces las tenemos que desarmar y volver a armar. Sin embargo, eso va dependiendo, el orden de los componentes va dependiendo de una experticia. Sin embargo, y como recomendación y por experiencia propia, cuando armamos una PC de escritorio específicamente, yo lo que siempre recomiendo es empezar por el main y no ensamblándolo en el case, sino más bien ensamblando todos los componentes que corresponden al mainboard fuera del case. ¿Por qué? Porque es muchísimo más cómodo. Personalmente, es muchísimo más cómodo. Y después, ya que todo esté instalado, inclusive ya esté montado las demás partes, la fuente de poder, al final ya colocar la memo. Es mucho más fácil. También nos permite hacer una organización de cables muchísimo mejor. Entonces, yo lo recomiendo de esa manera. Sin embargo, muchas veces por la forma de la PC o por PCs especializadas, llámense a esas las gamer, que ahora está de moda ensamblarlas. Entonces, las gamer vienen con más aditamentos, más accesorios, llámense los ventiladores gigantescos que me parece que ahora los llaman, se me fue el nombre. Bueno, son sistemas de enfriamiento ya especializados, que si vamos, eso me parece que vemos la siguiente clase, los sistemas de refrigeración. Sí, bueno, son algunos componentes especializados que ya dependiendo la experticia, muchas veces ahí sí ya tenemos que ver tutoriales, que ver manuales. Alguna vez me tocó armar una PC gamer eh, con- en un case que lo último que hubieran dicho es un case, era un case con una forma de una X, bueno, poquito, un poquito particular el modelo. Entonces hay que darse modos de acomodarnos y cómo instalar. Bien, como primero vamos a ver la preparación de la placa base de la motherboard. Eh, ¿Cómo sabemos, o si es que no sabemos, pues la placa base, la motherboard, la mainboard, en algunos componentes o en algunas computadoras pequeñas también se la conoce como la core board, pues va a ser toda la base,
donde se van a colocar los componentes de la PC, llámese la memoria RAM, llámese conectar el disco duro, va a ir el procesador, va a ser toda la base donde va a operar los componentes del computador. Y obviamente, esta placa va a administrar estos recursos. ¿Cómo lo va a administrar? Por medio de un programita que se llama BIOS, ¿sí? Por medio por medio de la BIOS y de las configuraciones donde reposa la BIOS que se llama la memoria CMOS, que vamos a ver más adelante, pues la motherboard podrá administrar todos los recursos del computador. ¿Cuáles son estos recursos? Espacio de almacenamiento, brindado por el disco duro. ¿Cuáles son estos recursos? Espacio de memoria volátil que lo proporciona la memoria RAM. ¿Cuáles son estos recursos? Capacidad de procesamiento o velocidad de procesamiento que lo proporciona el procesador o microprocesador. Entonces, todas estas capacidades, todos estos recursos va a ser administrado principalmente por la memoria RAM de manera física, y también va a ser administrado de manera virtual. ¿Por quién? Por el sistema operativo. Entonces, la motherboard va a encargarse de administrar todos estos recursos de manera lógica, y quien pone esa parte lógica, pues el sistema operativo, ¿sí? Entonces, dependiendo la motherboard, yo en esta foto les puse una motherboard un poquito antigüita porque quiero que veamos ciertos componentes que actualmente ya no se ven en una mainboard, pero muchas veces nos podemos topar. Entonces, a ver, esta motherboard está. Déjenme ver si la puedo editar. No, no la puedo editar aquí. Esta motherboard está de cabeza. ¿Por qué? Porque el procesador normalmente está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, por eso les voy a explicar un poquito de manera particular. Esta parte, donde usualmente está arriba, donde apunta usualmente al norte, se llama Northbridge, ¿sí? Toda esta parte de arriba, acuérdense que es donde está el procesador. El procesador usualmente está en la parte de arriba, se llama Northbridge, ¿sí? Y aquí se manejarán todos los componentes primarios, que serán la memoria RAM, será el CPU, serán los conectores de video y de entrada, todo por la que por lo menos pueda empezar a funcionar el computador. Y en esta parte, ¿sí? En esta parte, esta se llama el Soul Bridge, ¿sí? Acá estarán todos los componentes complementarios, estarán las unidades de almacenamiento, las unidades ópticas, las unidades de expansión que vamos a ver a continuación, las unidades del panel de control, perdón, los aditivos del panel de control, de video, por aquí estará el procesador de video, etcétera, etcétera. Entonces, recuérdenlo bien, usualmente esta parte del procesador se lo coloca hacia arriba en el case, ¿sí? Y se llama el NOR bridge. Y esta parte de acá que usualmente está para el sur, se le llama el SOD bridge, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí algunas cosas, empezando por esta plaquita en blanco. Ya usualmente los motherboards ya no se ven así. Despuésito les voy a mostrar una motherboard actual, ¿sí? Y ahí vamos viendo las diferencias, ¿sí? En esta parte se coloca el procesador, o es el zócalo del procesador, ¿sí? Dependiendo el procesador, la generación, y dependiendo la marca también, pues estos zócalos tendrán diferente forma. No sé si logran divisar, aquí en estos huequitos hay zonas donde no los hay. Entonces, estos zócalos o estos compartimientos, se llaman zócalos técnicamente, son para procesadores especializados o para cierta generación de procesadores o para cierta marca. No, bueno, nosotros sabemos que actualmente hay dos marcas principales de procesadores, tanto en la marca Intel o en la marca AMD, hablando de PCs, ¿no? Obviamente hay en otras marcas, como en Apple. En Apple a veces dicen que Apple no es tecnología de computador, si es una tecnología Apple como tal. Entonces lo catalogan a veces así, que tiene sus propias gamas de procesadores, procesador A, procesador M, etc. Y ahora hay otra generación
que están tratando de sobresalir, que es Qualcomm. Sí, el procesador marca Qualcomm, que es se utiliza principalmente en móviles, está sacando nuevos procesadores muchísimo más potentes que nos ya especializados para arquitectura ARM X64, que se los va a poder utilizar como computadores, con computadoras personales, ya no solamente con celulares. Entonces, ya de poco a poco existe más gamas, existe más verticales comerciales. Pero las principales son las clásicas, las Intel y las AMD. Entonces, eso tomemos muy en cuenta cuando vayamos a armar o adquirir una computadora. Cuando compremos una computadora, si compramos un procesador AMD, el motherboard debe venir compatible para procesadores AMD. Si compramos un procesador Intel, la mainboard tiene que venir con procesadores Intel. Es un poco fácil porque usualmente los asesores comerciales muchas veces le decimos, por favor, ármeme una computadora con estas características. Y ahí le decimos AMD generación 9 o un Intel Core i7, entonces ellos ya saben. Sin embargo, obviamente ellos tampoco están exentos a están exentos a equivocarse o muchas veces cuando arman en combo nos cobran un poco más que cuando nosotros decidimos o si nosotros inclusive nos dedicamos a vender computadoras o si nosotros por ahorrarnos un poco más de dinero nosotros mismos compramos componentes en diferentes partes, debemos tomar en cuenta eso. Si compramos procesadores AMD, debemos comprar eh, debemos comprar mainboards que sean compatibles con AMD y también con Intel. Una particularidad de los procesadores AMD es que las mainboard a veces no vienen con chip de video. El chip de video lo podemos encontrar por acá. Usualmente está en el software. Y obviamente el chip de video brindará los recursos necesarios para proyectar la pantalla, los videos, los gráficos, etcétera, es lo que vayamos trabajando en la pantalla del computador. Los procesadores AMD, los procesadores AMD vienen ya con un chip de video integrado, ¿sí? Entonces, por lo que las mainboard compatibles con procesadores de AMD no lo tienen por acá. Entonces, esto era antes, ahora es muy probable que ya, perdón, ya lo tenga, en este caso está aquí está. Pues por este vía que era una marca antes de chip de video le logré identificar. ¿Ya? Entonces, eso comúnmente pasaba en los procesadores de AMD. Por si acaso cojan una mainboard y no vean chips acá, entonces no se asusten, es probable que la mainboard sea compatible para procesadores de AMD y lo tengan que instalar acá mismo. Cuando son procesadores Intel, sí es más que seguro que tienen que venir con un chip, que es el chip ensamblado, ¿sí? O el chip que viene originalmente con la memory. Intel actualmente tiene un pequeño procesador de video que es Iris, me parece que vienen desde los procesadores Intel i5. Sin embargo, para trabajar es solamente para lo básico, nada más. Yo diría que es menos potente que antes venían con Intel Graphics, es un poquito menos potente, pero para lo básico sí. Y es un poco más por temas de marketing, porque ahí incentivan un poco más para comprar lo que serían las tarjetas dedicadas de video. Ahí sí las tarjetas de AMD, ATI Radeon, NVIDIA GeForce, NVIDIA Quadro, etcétera, etcétera. Entonces también es un poquito de marketing. Ya. Vamos con estas ranuras. Con estas ranuras que sirven para las ranuras DIMM, para las memorias RAM. ¿Sí? Las memorias de acceso aleatorio, Random Access Memory, que son las memorias RAM, que igual vamos a conversar después. ¿Sí? En las computadoras antiguamente venían
hasta cuatro ranuras. ¿Por qué? Porque las memorias RAM eran de poquito espacio. Si antes venían de 512 megas, de 256 megas, en los años 2000, que era el boom de las PCs en Ecuador, venían de 1 GB, que era lo más avanzado. Entonces, muchas veces o para algunas tareas, pues no era suficiente. Entonces, por eso tenían más ranuras para que puedan expandir la memoria RAM. Ahora, me parece que en las mainboard gamer, me parece que vienen con cuatro ranuras, y en las mainboard de consumo, en las mainboard normalitas, vienen solamente dos, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Las ranuras IDE. Esto es bastante importante y a mí me gusta eh, retrocederles un poquito en el tiempo. Estas memorias IDE servían principalmente para dos cosas. Para las unidades de almacenamiento, llámese el disco duro, lo que conocemos ahora como disco duro, el disco, el disco de unidad óptica o el CD, la lectora de CDs, llamado comúnmente, la disquetera, no sé si lo alcanzaron a ver la disquetera. Permítanme, sí, sí puedo minimizar la otra pantalla, porque quisiera mostrarle algunas cosas, buscar en imágenes y irles mostrando. Ya. La disquetera, para las personas que no hayan conocido qué es un disquete, ¿sí? Esto es un disquete, ¿sí? Esta es una disquetera. Y había de algunos tamaños, 5 1/2, 5 1/8, pero el tamaño que más se utilizó es el de 3 1/4, ¿sí? Entonces, esta es una disquetera, ¿ya? Después apareció las disqueteras portátiles, ¿sí? Entonces, justo, esto es lo que quería ver. Entonces, de las disqueteras tenían una ranura muy similar a la que vemos aquí, y a las que vemos aquí. Entonces, por la cual se le conectaba este cable que se llamaba bus de datos. Y por este bus de datos se pasaba la información, ¿sí? Se pasaba la información. Ya. Y necesitabas otro cablecito que era la fuente de alimentación. Ya. Entonces, por este cable largo, anchote, pasaba toda la información. Y de igual manera era lector ODD. También se llama así, lector ODD o unidad óptica. No me reconoció. Lector de CD y ya. Entonces, de igual manera, estos eran las unidades ópticas anteriores, eran bastante pesadas y acá pueden ver en la parte posterior, aquí se conectaban, ¿sí? Y venían otros conectores que eran puertos ID de energía, ¿sí? Puertos ID de energía, era un cable medio parecido al bus de datos, menos ancho, con menos cables, que servía para darles energía. Y de una vez veamos los discos duros antiguos, ¿sí? Entonces, un disco duro antiguo venía de esta manera. Y este es bueno porque este es un disco duro antiguo. Si ven cómo eran los puertos, el puerto de datos o el puerto IDE y el puerto de energía o el IDE de energía. Y ahora cómo lo están. Y ahora, ¿cómo lo están fabricando? Que es el puerto SATA, ¿sí? Estos son los discos duros mecánicos. Ahora, actualmente ya se están desarrollando también los discos duros de estado sólido, los M.2 o los NVMe, que sí está la teoría en la clase, y lo vamos a ver. No recuerdo si en esta misma o lo vamos a ver en la siguiente, ¿sí? Entonces, me parece que justamente esta mainboard tiene los dos tipos de puerto, el puerto IDE, ¿sí? Y aquí está el puerto SATA. Ya, listo. Aquí quisiera hacerles una pregunta, José y William. Eh, si yo conecto, si yo conecto un disco duro en una ranura SATA y yo conecto otro disco duro
en una ranura IDE, ¿el equipo qué va a reconocer primero? ¿El SATA o el IDE? Creo que el SATA, ¿Por qué? creo que porque es el más rápido, o no sé. Ya, no, no importa que se equivoque, no, no importa que se equivoque, más bien, justamente en la clase me gusta hacerles pensar un poco, se les hace unas preguntas un poquito capciosas y es bueno que se equivoque y piensen un poquito. La respuesta es ni sí ni no. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende el mainboard y depende la configuración que nosotros hagamos. Y es un poquito problemático cuando vienen estas dos configuraciones. Cuando la mainboard viene en estas dos configuraciones de la ranura IDE y las ranuras SATAs. Cuando vienen solamente con ranuras SATAs, que son las mainboard actuales, es muchísimo más fácil porque nosotros, si nos ponemos a ver la mainboard o vemos el manual de la mainboard, yo siempre también les motivo a leer los manuales o a leer las lecturas o las instrucciones que vienen impregnadas en el mismo integrado PLC de la mainboard. Aquí a un ladito usualmente les pone un numerito, que es el 0, el 1, el 2 y el 3. Ese 0, 1 y 2, 1, 2 y 3 siempre empieza desde 0. En algunas empieza desde 1. 0, 1, 2 y 3, este es el número de orden en que la computadora va a leer el puerto. Entonces, si es que este es del 0 y yo aquí voy a colocar el disco de arranque del sistema operativo, le pondré acá, sí. Y acá le coloco algún otro disco, la unidad de CDs, el disco de respaldo, y pues ese va a ser el orden que va a leer el disco, que va a leer los discos duros del computador. Si es que en la configuración del BIOS no hemos hecho alguna configuración adicional, o también dependerá del grupo del administrador de sistema operativo. Depende de varias cosas. Actualmente se lo puede personalizar. Ahora, la pregunta es, eh, ¿quién pone primero en este caso? ¿El IDE o el SATA? Comúnmente pone como prioridad el IDE, ¿sí? No por términos de velocidad, sino por términos eh, por términos de antigüedad, podría decirse, por términos de antigüedad o por términos de dispositivos análogos. Se suele decirte dispositivos análogos a los dispositivos que trabajan con más componentes mecánicos, como es un disco duro IDE, ¿sí? El disco duro SATA, si bien es cierto, tiene componentes mecánicos, pero sus algoritmos o su manera de manejar los datos de manera mucho más digital. Entonces, ¿cuál es siempre comúnmente pone la prioridad? Al disco IDE. Sin embargo, esto ya no se utiliza, pero es bueno indicarles. A ver, permítanme una que se vea bien. Sin embargo, hay algo que tenían los discos duros que se llama el jumper. Tal vez ustedes han escuchado de los jumper. Aquí está. Afirmativo. Ya. Sí, ¿para qué utilizaban los jumper? A pesar de que ya les estoy mostrando en pantalla. Los jumper del disco duro. Creo que era para aislar un par de pines o algo así. O sea, sí, sí, es para hacer contacto entre los pines. Eh, Ok. un jumper en todo lo que significa electrónica, pues sirve para eso, para hacer contactos entre dos pines específicos. Dos pines específicos, como les comentaba, los discos duros, la mainboard, tienen estos pines que se llaman jumpers. Y muchas veces tienen jumpers aparte de donde se conecta el cable de datos del bus de datos IDE y se conecta la energía, pues tiene jumpers adicionales para configuración.
¿Qué configuración los podemos hacer? Las dos configuraciones principales de un disco duro era master y esclavo. Sí, un disco duro está en modo master cuando es un disco duro de arranque y se lo pone en master para decirle a la computadora que inicie por ese disco duro, que ahí está el sistema operativo y lo busque por ahí. O que lo ponemos en esclavo, lo ponemos en esclavo para decirle a la computadora que ese no es el disco duro, que él lo omita, en el caso que esté en primer lugar, lo omita y busque otra unidad de almacenamiento o busque otra ruta para poder arrancar el sistema operativo. Entonces, esas son las principales opciones para que se utilizaba el Jumper. Para, si el disco duro es master, quiere decir que el disco duro tiene ya el sistema operativo, lo debe utilizar como arranque. O si el disco duro es esclavo, significa que habrá otras unidades ópticas, estará conectada por red, pero ese es un disco duro solo de almacenamiento y lo tiene que omitir, ¿sí? Habrá otras configuraciones como single, cable select, que ya depende muchas veces de la configuración del BIOS, del disco duro, inclusive de la marca. Pero el principal es este, dual y slave. ¿Y cómo sabemos que en todas las marcas del mismo disco duro tenemos que poner de la misma manera? No, pues comúnmente en el disco duro habrá una etiqueta que nos indique la configuración de master, slave o cable select. Cuando ponemos cable select, dependerá de cómo esté ordenado los sockets de IDE o socket SATA, dependerá ese el orden, ¿sí? Entonces, esos son los principales, es como se utilizaba antes del jumper. Sin embargo, sí es un poco bueno saberlo. Ya. Eso con respecto a los discos duros. ¿Qué más tenemos? Tenemos los zócalos de expansión, ¿sí? Que son las ranuras PCI, eh, las PCI de 16 zócalos, la PCI Express, que son de zócalos pequeños, y la PCI normal, que esta ya no, ya no sale mucho en las main, esta de acá. Esta me parece que era de catorce pines, pero no son zócalas, son pines. Estas son de 16, estas todavía y actualmente existen. Es donde se ponen las tarjetas de video o las tarjetas gráficas o las tarjetas VGA que se llaman. ¿Sí? Estas tarjetas PCI Express son de expansión. Aquí se coloca expansión de puertos USB. Antes en Ecuador eran bastantes comunes para lo que se llamaba el módem, ¿sí? No sé si se acuerdan que antes nos conectábamos a internet por medio del cable de teléfono, ¿sí? Y nos conectábamos a una tarjetita que se llamaba tarjeta módem o la tarjeta Dial-Up, que era una tarjetita PCI Express donde había un zócalo igualito al teléfono. Ese zócalo se llama el RJ11. Sí, ya les voy a indicar. Y yo cuando hice chatarización una vez, yo me quedé con un montón de esas tarjetas. Sí, ya. Entonces, esta tarjetita es la tarjeta fax modem, es como se llama. Tarjetita fax modem. Por ahí también a los fax podíamos ya mandar impresiones, de escaneados, inclusive, algunas cosas. Entonces, por estas tarjetitas conectábamos el cable que iba a internet y la salida que iba para el teléfono. Si no perdíamos las llamadas telefónicas y nos conectábamos de internet, ¿sí? Y hay tarjetitas que venían con toda la expansión. Esta es una tarjeta PCI, ¿sí? Normal. Y hay otras que venían hasta esta parte, chiquitas, que son las PCI Express, ¿sí? De esta misma manera venían cables de red, perdón, expansiones para puertos de red, expansiones para puerto USB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La pila. La base para la pila del ordenador. ¿Para qué creen que sirve la pila en un ordenador? A la final la pila está en la, perdón, el ordenador o la computadora se conecta al toma corriente y por ahí funciona. Entonces, ¿para qué utilizará una pila el ordenador?
Creo que es para guardar la configuración de hora y fecha. Sí, exactamente. Para guardar la configuración de hora y fecha en en la memoria CMOS, permítame, déjenme ver si aquí está la memoria CMOS. No, no está aquí. Es un chipcito que comúnmente se parece a este y se llama la memoria CMOS, donde guarda en esta memoria pues la hora y fecha y también las configuraciones de la BIOS, que es el programita principal de la motherboard. Tanto la CMOS como la BIOS lo vamos a ver, me parece que la siguiente clase. Entonces, sí, ayuda a guardar la configuración de la hora y fecha y también la configuración de los parámetros CMOS. ¿Qué más tenemos? Las ranuras para los puertos USB, que comúnmente son estos. Para los puertos USB y para el audio en una PC de escritorio, pues comúnmente vienen las ranuras de puerto USB, las ranuras para conectar los audífonos o los parlantes. Entonces, esas ranuras están conectadas a un cable que comúnmente vienen acá, ¿sí? Vienen acá. Por aquí también tenemos, no sé si es que se indica control panel, no. Por aquí también tenemos, puede ser por aquí. Está por sobre, siempre está por sobre los pines del control panel. ¿Qué es el control panel? Pues básicamente son los botoncitos de encendido, de apagado, el reset, ¿sí? Esos dos botones pertenecen o son llamados o son parte del control panel, que también son parte del control panel. Los LEDs, las lucecitas rojo y verde, ¿sí? La lucecita verde que significa que el computador está encendido y la lucecita roja que indica que el disco duro está escribiendo o está funcionando o hay actividad en el disco duro. La lucecita roja es la que parpadea, ¿sí? ¿Por qué parpadea? Porque tal vez el disco duro está escribiendo, ¿sí? Entonces esas lucecitas, esos LED, los cables también vienen conectados acá. Hay computadoras, ya los case personalizados que vendrán con pantalla de temperatura. La mayoría de mainboards ya vienen con sensor de temperatura, el cual indica si está o no sobrecalentándose la mainboard. Entonces eso a veces lo ponen en una pantallita y pues les indica los grados de temperatura. ¿Qué más nos está faltando? Básicamente, bueno, algo importante que me estaba faltando, pues son los zócalos para los dispositivos de entrada y salida. Acá comúnmente vienen las entradas y salidas de audio, los puertos USB, perdón, los cables las ranuras para los cables de red, o llamados técnicamente los zócalos RJ45, los zócalos VGA o HDMI que viene ahora comúnmente. Antes venían los puertos PS1 y los puertos PS2, también les voy a indicar. ¿Alguien se acuerda para qué eran los puertos PS1 o PS2? No, no recuerdo. Ya. Es que sí es un. Les voy a mostrar en formato de tarjeta PCI Express, pero esto venía integrado a la main. Entonces, estos son los puertos PS2, sí. PS2 que el verde usualmente me recuerdo que era para el mouse. Antes los mouse venían con un puerto circular, ya no venían con USB y se conectaba acá al puerto PS2 color verde. Y el morado era para el teclado, ¿sí? Entonces, y eran pequeños. Estos eran pequeños, son los llamados PS2. Los PS1 eran mucho más grandes. Eran un 50% más grandes. Y por ahí se conectaba el mouse y el teclado. Sí, eso nada más. Ahora ya el mouse y teclado ya son USBs, entonces los mainboard vienen con puertos USBs. Ay, ya, listo. Hasta aquí preguntas. No, está claro. Listo. Siempre cuando hagamos un mantenimiento preventivo. ¿Qué son los mantenimientos preventivos y correctivos? Eso no estaba en la clase. Y son términos que utilizamos bastantes en informática. Mantenimientos preventivos como la palabra mismo lo dice, previene
dificultades, previene cortocircuitos, previene fallos técnicos a la computadora que puede evitarse con una limpieza del computador, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se le hace un mantenimiento preventivo a un computador? Dependiendo de las condiciones. Hay computadores, yo cuando trabajaba en soporte, había un computador que lo utilizaban en un horno de ladrillos. Imagínense, en un horno al lado de o en un local donde manufacturaban o donde calentaban los ladrillos, ¿sí? Entonces, esa computadora venía cada 3 meses y venía con un olor fuerte a ladrillo quemado, venía adentro con polvo naranja, obviamente de ladrillo. Entonces, eso era un trabajito fuerte que lo que cobraba, lo barato que cobrábamos no se merecía eso. Pero y hay otros computadores donde están, ahora que lo utilizan en las casas, en las oficinas, pues no necesitan tanto mantenimiento. Muchas veces en las oficinas llegan el personal de limpieza, barren, levanta polvo y ese polvo se queda en las computadoras. Entonces, lo que siempre recomiendo es un mantenimiento preventivo cada 6 meses, ¿sí? Máximo cada año. Máximo cada año los mantenimientos preventivos, si ven que están en un escenario donde están a la intemperie, donde hay mucho polvo, sí diría cada 6 meses. ¿Sí? Ya. Vamos con instalación de la memoria RAM. Los módulos de memoria RAM o Random Access Memory, sí, son eh, módulos de memoria de almacenamiento no volátil. Tal vez saben qué es la palabra no volátil. A veces hasta yo me estoy confundiendo. Que no se va, tal vez, que no se pierde. Perdón, se entrecortó un poquito. Lo que pasa es que estoy en un lugar que no tengo muy buen internet, pero hago lo posible. Digo que es una memoria que no es, que, que, que no se pierde. Sí, exactamente. Y más bien ahí creo que les confundí un poquito. La memoria RAM es volátil. Es una memoria de tipo volátil. Sí. ¿Qué quiere decir volátil o no volátil? Que obviamente, como usted mismo lo dice, me parece que fue José, que va a cambiar cuando el escenario, si es que hay más bien un cambio en el suministro eléctrico. ¿Sí? La memoria RAM, cuando se le quita la energía, se vacía, desaparece. Eso es una memoria volátil. ¿Cuándo es memoria no volátil? Cuando a pesar de que se le quita el suministro eléctrico, la información sigue en la memoria. Entonces, la memoria de almacenamiento no volátil, ¿qué puede ser? Los discos duros, las flash memories, ¿sí? También a veces el término confunde, hasta yo me confundo un poquito. Pero la memoria RAM es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que cuando se le quita el suministro de energía eléctrica, pues se vacía la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la instalación de la memoria RAM? Primero, verificar la limpieza de los zócalos del módulo de memoria RAM en la memboard. A veces hacemos un reemplazo de la memoria RAM o una expansión, ¿sí? Entonces quitamos y ponemos la memoria RAM. Pero siempre es bueno hacer una limpieza. ¿Cómo hacemos una limpieza? Si nos damos cuenta, inclusive en este mismo gráfico, son componentes muy pequeños. Y yo siempre les digo, a veces la computadora queda sin hacer mantenimiento más de 6 meses, más de un año. Entonces, el polvo, y esto no es solo para la memoria RAM, sino para todos los componentes. Entonces, el polvo se empieza a pegar, se empieza a pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos un soplete, a veces cogemos una aspiradora, a veces cometemos el error de coger la secadora de pelos
de la mamá, de la hermana, de la novia, eso no, no hay que hacer. ¿Por qué no es bueno hacerlo con una secadora? Porque la secadora, ¿qué es lo que produce? Aire caliente, ¿sí? Y el aire caliente, ¿qué puede provocar? Puede provocar la desoldadura de algunos componentes y puede dejar de funcionar el computador por daño en las pistas de la memory, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que se suele utilizar? Un soplete que utilizan en las vulcanizadoras o aire comprimido. Ahora el aire comprimido lo venden en las ferreterías, entonces eso es lo mejor que podemos comprar. Sí, pero ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Cogemos la sopladora, el soplete y ¡pum! Empezamos a limpiar. Y vemos que sale un montón de polvo, un montón de tierra, va a salir, pero se va a quedar siempre el polvo antiguo. El polvo más antiguo es el polvo que se queda impregnado. ¿Y por qué se queda impregnado? Porque todos estos componentes hacen calor. Tanto la memoria RAM, el procesador, el disco duro, si tenemos por ahí integrado un M2, generan calor. La memory genera calor por el procesamiento que está haciendo. Entonces, este calor derrite un poco las partículas de tierra y le impregnan, ¿sí? Y le impregnan. No se pegan totalmente, pero va a hacer falta más que la sopladora para poder quitar esas partículas de tierra. ¿Y cómo la quitamos? Con una brocha, ¿sí? Una brocha o también hay las brochas antiestáticas. Dato curioso de las brochas antiestáticas, con esas brochas levantamos la tierra una vez que esté levantada la tierra en los componentes, en el case, ahí por debajo, los huecos, todo. Ahí sí le mandamos el soplete y limpiamos de manera adecuada los componentes y los zócalos, ¿sí? Los zócalos de la memoria. También, a pesar de que una memoria RAM puede llegar nueva, siempre es recomendable también limpiarle, limpiarle los pines de contacto. ¿Cómo limpiamos los pines de contacto? Con un limpiacontactos. Le rociamos de limpiacontactos, le esperamos a que se seque, si no, no se demora casi nada en secar. Si es que no tenemos limpiacontactos, el plan Z antes lo utilizaba mucho, ahora no me gusta utilizarlo porque genera un poquito de polvo, el borrador. Un borrador de queso y, y lo vamos limpiando. Un borrador de queso, obviamente que esté limpio, ¿no? ¿Sí? Y lo vamos limpiando. Eso es como decir una maña, que ya sería como último recurso. Si no, el limpia contactos. No alcohol, por favor, no alcohol, no agua, no alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico yo sé que se evapora bastante rápido, pero no, por favor, porque se pueden quedar partículas que al contacto con los pines puede causar un cortocircuito. Máximo para máximo y limpia contactos. ¿Sí? Ya. Entonces, sí hemos visto tanto en la mainboard que existen estas pincitas. Obviamente, estas pincitas hay que abrirlas, hay que retirarlas. En algunos modelos solo está en un lado y en el otro lado, pues, no hay nada. Pues igualmente podemos leer el manual de la mainboard para saber cómo colocarlo. Pero usualmente están estas dos pincitas de acá, las cuales la abrimos, ¿sí? La hacemos a un lado y metemos a presión. Algo importante. Algo importante de qué debemos tener, y eso lo me parece que vemos la siguiente clase ya cuando veamos componente por componente, es esta ranura. Si saben, o les hago la pregunta, ¿saben para qué sirve esta ranura o cuál es su función? ¿Cuál ranura me dice? Disculpa. Esta ranura de la memoria RAM, ¿sí ven que hay los pines de cobre? Todos estos pines metálicos, pero acá hay un huequito. ¿Y saben para qué es este huequito o ranura? Pues no, la verdad que no. Ya, de igual manera como las mainboard, los procesadores y las memorias RAM van avanzando de generación en generación, ¿sí? Entonces, cuando va avanzando una memoria RAM, obviamente tendrá más la memoria de almacenamiento y también tendrá velocidad de procesamiento. La memoria RAM también tiene velocidad de procesamiento, es decir, la velocidad con la que va a retener y presentar los datos
que tiene en su memoria. Sin embargo, como se va haciendo más memoria, puede que este componente que es la mainboard y este componente que es el procesador ya no soporte tanta velocidad, ¿sí? Entonces, para asegurar que esto sea compatible con esto, le ponen esta ranura física. Y si ven que aquí hay esta ranura, ahí está como patita salida, si lo ven, esto tiene que encajar acá. Y ahí nos aseguramos que la memoria RAM es compatible con la memoria. No toda memoria RAM es compatible con una mainboard y no toda mainboard es compatible con un tipo de memoria RAM. ¿Y cómo, se clasifica las memorias RAM? Por generación. DIM 1, DIM o DDR1, DIM o DDR2, DIM o DDR3, etcétera, etcétera, etcétera. Y las SODIMM que sirven para las computadoras. De eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase, ya cuando veamos componente por componente la teoría. Sí, entonces, si no encaja, no lo fuercen. Simplemente no es compatible y si lo fuerzan pueden dañar sea el zócalo de la mainboard o pueden dañar la memoria RAM y la computadora no va a funcionar, ¿sí? Entonces siempre recuerden que tienen que comprar o adquirir una memoria RAM compatible también con el mainboard. Sé que suena un poquito difícil, pero no. Ya después adquiriendo experiencia, pues eh, ya van viendo cómo es compatible. Entonces ahí justamente dice verificar la versión DDR del módulo RAM y verificar el lado del módulo. La división del zócalo debe empatar con la forma de los pines en la conexión de la memoria. Y hay algo también que la memoria RAM hay que tomarlo por los bordes, por estos bordes de aquí, así tal cual está la mano, ¿sí? Hay memorias RAM con encubrimiento como estas, pero ya son otra gama. Estas son memorias RAM gamer para placas gamer también. Vamos con el siguiente componente. Ya. Ya actualmente, aparte de los discos duros y de los discos duros, los discos duros IDES, los discos duros SATA, ya vinieron la nueva generación que son las unidades de estado sólido. Sí, a diferencia vamos a revisar después cómo trabaja un disco duro y cómo trabaja un SATA. A diferencia de los discos duros, pues hay unidades SATA que vienen en formatos de cuadrados de 2.5 pulgadas, parecidos a un disco duro, pero muchísimo más livianos. Estos no me saben gustar mucho porque se le siente muy desechable a pesar de que muchas veces son más efectivos que un disco duro mecánico. Ese se te cae y se te hizo pedazos. El disco duro de estado sólido desechable puede caerse algunas veces y pues la información va a seguir ahí porque trabaja de diferente manera. Y hay otras unidades como las que estamos viendo en pantalla que se incorporan directamente a la mainboard. Obviamente la mainboard tiene que tener el zócalo especializado para estas unidades de estado sólido, que son las llamadas M.2 o NVMe, ¿sí? Estas unidades, pues, son de última generación. Se las utilizan más que todo en las computadoras gamer, aunque ahorita ya están apareciendo en la mayoría de computadores de consumo, sí, en las computadoras domésticas y normales. Y pues se caracterizan principalmente porque son muchísimo más rápidas que los discos duros IDE, que los discos duros SATA, sí, son muchísimo más rápidas. Y existen de algunos tamaños y configuraciones. El M.2 tienen varios tamaños, me parece que hasta tres tamaños, sí. Y el NVMe me parece que solo tenía un tamaño, pero tienen conexiones diferentes. Este es el zócalo donde se le conecta. Vemos si es que tenemos. Acá está. Este es el zócalo donde se conecta un M.2 o un NVMe. Igual, si ven que en este zócalo existe una división, ¿sí? Entonces, esta división será nuestro parámetro para saber si es que es un M.2, si es que es un NVMe, este zócalo. Y este zócalo, aunque no lo creas, se llama PCI. Este es
Zócalo PCI y similar a los que vimos anteriormente. Sin embargo, este servirá exclusivamente para lo que son dispositivos de almacenamiento sólido, como son los NVMe o son los M.2. Y obviamente, si nosotros vamos a adquirir una de estas unidades, debemos verificar la compatibilidad de la placa base con unidades M.2 o NVMe. Algunas placas bases son más antiguas, no admiten estas unidades, obviamente, como son el mainboard que vimos anteriormente, o pueden requerir una actualización de firmware para funcionar correctamente con ellas, ¿sí? Verificar el zócalo de conexión de la unidad de almacenamiento puede ser compatible para varios tamaños de tipo o solamente para un tamaño. Entonces, en este caso, en la imagen que vemos aquí, solo es para un tamaño. Solo es para un tamaño porque vemos aquí el tornillo donde debemos ajustar. Tal vez aquí podamos hacer alguna adaptación y podemos ajustar otro tamaño, pero por ahora solo admite de un tamaño, ¿sí? Algunas unidades de M.2 o NVMe de alto rendimiento pueden generar calor, entonces siempre es bueno comprar pastitas. Hay unas pastas como unos plásticos especiales para transferir el calor, ¿sí? Para conducir el calor hacia la parte externa, ¿sí? O hay unas plaquitas de metal que vienen con la placa M.2 o NVMe, porque más que todo cuando son en la parte de videojuegos o en la parte de diseño gráfico, producción audiovisual, estos componentes trabajan mucho y para procesar el algoritmo de transferencia de datos utilizan microchips, los cuales generan calor. Entonces es bueno tener disipadores de este tipo para estos componentes para que puedan disipar este calor, ¿sí? Igual manera, verificar el lado de ensamblado de la unidad de almacenamiento debe ser con los sellos de la marca del fabricante hacia arriba. O sea, los sellos del fabricante hacia arriba, o nuevamente les indico que hay una división, el cual les ayuda a saber cuál es el lado que deben instalar. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Listo. Creo que no. Listo, continuemos. Vamos con el procesador. Una de las partes más delicadas, y es por eso que yo les recomiendo bastante ensamblar la mainboard fuera de la computadora. ¿Dónde se le pone la mainboard? No se le pone directamente en la mesa. Hay unas, déjenme buscarles, hay las llamadas planchas, no son, esponjas, esponjas antiestáticas. Permítanme, les busco. Ah, aquí está. Sí. Hay las esponjas antiestáticas que no son muy caras, ¿sí? Entonces, estas son planchitas como de espuma flex, se las puedes usar obviamente, donde colocas el mainboard y aquí haces tus operaciones o tu ensamblaje. El hecho de que pongas aquí la mainboard, atrás de la mainboard, pues va a haber pinchos que son eh, que se me fue el término, que es el residuo de lo que sueldas en la placa. Sí, son como unos pinchitos que si pones en una mesa de vidrio, en una mesa de madera, puedes dañar la mesa o puedes dañar los propios pinchitos de la mainboard, pero si lo pones acá, evitas que esos pinchitos, esos pines se dañen, ¿sí? Y también evitas que haga fricción con algún material y produzca estática, y puedes evitar un cortocircuito a la placa, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo utilice, ¿sí? No, igual por comodidad, porque si no, para evitar un cortocircuito, lo suelen ensamblar en el aire, entonces muy incómodo eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué también recomiendo eso? Porque la instalación del CPU es bastante delicada. Esto es una mainboard actual. Esto es una mainboard actual y este es un zócalo del procesador como se ve actualmente. Entonces, es diferente. En el anterior diapositiva vimos un plástico con un montón de huequitos, ¿sí? Y adentro de ese plástico, pues, de ese plástico blanco, de esa plancha blanca, pues estaba esto.
estos hilos. Ahora ya no, ahora los zócalos de los CPUs de los procesadores vienen desnudos, ¿sí? Porque necesitan hacer contacto directamente con los pines que vendrán acá. Sin embargo, este es una operación relativamente fácil. Igualmente tienen zócalos aquí, si ven que tienen estas aberturas, ¿sí? Estas aberturas indican cómo se va a poner el procesador a la placa, ¿sí? Aquí también tiene aberturas, estas aberturas tienen que coincidir, ¿sí? Sino que a veces no nos damos cuenta o a veces sin querer lo forzamos. Y si uno de estos hilitos, una de estas se mueve, o se dobla o hace contacto con otro, se fregó la computadora. Y es muy difícil, a mí, y les digo porque a mí me ha pasado, una computadora le di mantenimiento, se aflojó el sistema de aseguración del procesador y saltó el procesador. Le volví a poner o quizás estaba mal puesto desde hace antes y no encendía el computador. El computador no encendía y había un error. Yo supe que era un error y es algo que también les voy a explicar después, porque el computador hacía un pitido particular. Hacía un pitido particular y tuve que buscar en el manual qué clase de pitido era y decía que era un error con el procesador. ¿Sí? Y pues con eso levanté el procesador y me di cuenta que uno de estos hilos estaba doblado y estaba haciendo contacto con otro. Y poner eso en su lugar me llevó todo el día porque es algo bastante delicado. Al final sí logré recuperar el computador, sí me salvé de un buen problema, pero siempre es bueno tenerlo delicado te equivocas en esto, puedes dañar el procesador o la memoria, casi el computador completo. Sí, vamos. ¿Qué recomendaciones hay al instalar un procesador? Verificar la limpieza del zócalo del CPU, limpiar o eliminar el polvo, restos de tela, cualquier otra impureza que pueda obstruir el contacto de los pines del zócalo del motherboard. Como les digo, eso es bastante importante. Cada uno de los pines hará contacto en el microprocesador, entonces es algo que tiene que ser exacto. Verificar el sentido de orientación del módulo, las pequeñas muescas, como les había dicho, estas son muescas, tienen que ir en perfecta posición con las muescas que existen en el socket y deben empatar, ¿sí? Deben coincidir con la forma del socket en el motherboard para el correcto acople. No colocar el CPU en superficies expuestas al líquido, salpicaduras o que generen estáticas. Sí, igualmente este componente se lo toma por los bordes. ¿Sí? Una vez puesto el CPU, este es el compartimiento con el que se le asegura el CPU. Simplemente se le quita la palanquita, se le levanta y esto se va aflojando automáticamente. Ya. Siempre que se le pone el CPU, después de que se le pone el CPU, perdón, se le pone o se le aplica pasta térmica. ¿Por qué se le aplica pasta térmica? Si ven que arriba del CPU está este ventilador con un armazón de metal es el cooler, ¿sí? Es el cooler y este armazón de metal va pegado al CPU. ¿Para qué? Para que el CPU, que es el componente que genera más calor en toda la computadora, sea disipado el calor por esta placa metálica y sea expulsado al exterior por estas aspas. Para esto sirve el cooler o ventilador. Pero ¿qué pasa? Que entre la pasta metálica y el procesador puede existir huecos, espacios o molecularmente puede que no esté haciendo contacto, ¿sí? Entonces, para asegurar el contacto, se pone esta pasta térmica. Esta pasta térmica que yo siempre les digo, hay que ponerle poquito. ¿Por qué? Porque cuando se aplasta con el ventilador, esto se expande a todo el procesador. Y si se expande si es que se le pone mucho, se puede expandir y puede saltarse y obviamente puede hacer un cortocircuito. Ya. Entonces, lo que yo recomiendo cómo aplicar la pasta térmica de dos formas. Poner un puntito en el medio, poner un puntito en el medio y aplicarla.
aplicar el cooler, ¿sí? Esa es como la opción más fácil. La opción más, un poquito más difícil, pero la que nos aseguramos que esté bien protegido el CPU, es poner un puntito y yo con un papel me armo como una palita y le restriego. Y le restriego y me aseguro que, que cubra toda la parte del procesador y ya como está cubierto y está poquito, ahí sí le pongo el cooler, ¿sí? Hay personas que lo hacen en forma de X. No me gusta hacerlo en forma de X porque hay más riesgo que se vaya por los bordes y queme la placa, ¿no? Siempre me gusta un puntito aquí en el medio, chiquito, ponerla mismo, o aplazarle para los lados mediante una paletita de plástico o un papel. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la función de la pasta térmica? Como ya habíamos conversado, llena los espacios entre el microprocesador, entre la superficie del microprocesador y la base de disipador de calor. Aunque ambas superficies parecen lisas, a nivel microscópico puede presentar pequeñas irregularidades que crean bolsas de aire, reduciendo la eficiencia de la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, no se recomienda colocar cantidades excesivas, como les había dicho, de pasta térmica en la superficie del microprocesador porque se puede rebosar. Y verificar que la crema no salga de la superficie del computador y tenga contacto con otros componentes internos. Sí, eso también es muy importante tener la limpieza en esta parte. Otra recomendación sería de que no exista otros tipos de sustancias que no estemos tomando agua o que no estemos comiendo y que haya el riesgo de que eso caiga en la pasta térmica y se quede ahí. Entonces, por eso les insisto, es muy bueno ser limpios, ser ordenados y organizados en este tipo de trabajos. ¿Sí? Con esto vamos con el disipador. Hasta aquí tal vez alguna duda. Ya. Vamos con el disipador. Entonces, dependiendo del procesador, la marca, el modelo, ahorita en este tiempo los disipadores son un poco más homogéneos, son más estandarizados. Entonces, viene con las propias instrucciones para ensamblarlos. Sin embargo, siempre es bueno verificar la posición de de las aspas de la motherboard. Deben estar hacia arriba. ¿Sí? Déjame verles si les puedo. Y esta parte siempre por la cámara, yo siempre me guardo un CPU de prueba para armarles, pero dada la contingencia, déjenme verles. Aquí están. Ya. Entonces, este es un cooler como actualmente se ve, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dependiendo la marca, sea Intel o AMD, esta marca Intel siempre debe estar hacia arriba. Siempre debe siempre debe estar dirigida hacia arriba, ¿sí? En el mismo sentido que va el Northbridge, es recomendable eso. ¿Por qué? Porque el cable que alimenta el ventilador, usualmente está en la misma posición. Y si colocan esto hacia arriba, pues se asegura de que pueden envolver el cable o lo pueden acomodar de mejor manera. Y donde esté colocado el zócalo donde conectar la fuente de poder del ventilador, lo van a poder hacer. Entonces, por eso siempre es recomendable que el Intel o la marca vaya hacia arriba, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son las muescas de las que hablaba la diapositiva? Pues básicamente son estas muescas, estas rueditas, estos como tornillos de plástico que, si es que quieren, no utilicen tornillos y es muy fácil de manipular. Estos tornillos le vienen con una flechita, ¿sí? Lo vienen con una flechita. Aquí hay otra imagen que lo demuestra de mejor manera, permítanme. No, está muy pixelado.
Este de aquí. Sí. Entonces, si ven que está esta flechita, ¿ya? Esta flechita indica aflojar. Sí, esta flechita la mueven para la dirección, perdón, la mueven para la dirección en donde está la flecha y se afloja, ¿sí? Y se afloja, y esto permite dos cosas. O o si es que estamos instalando, apretamos hacia abajo, lo pulsamos y esto se engancha con la main. Estas cuatro patitas se enganchan con la main. Y una vez que se hayan enganchado, pues la movemos al lado contrario de la flecha. Y ahí se asegura, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el ventilador. Este ventilador obviamente debe coincidir con unos huequitos que están en la mainboard, usualmente alrededor del procesador. Colocamos todas las patitas donde indica la flecha y presionamos. Presionamos aquí. Es mejor presionar en X. Acá, 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 en X. ¿Sí? Y después de eso, damos la vuelta al lado contrario. Aseguramos, 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 aseguramos. ¿Qué pasa si queremos sacar? Hacemos al revés. Aflojamos, aflojamos, aflojamos. Levantamos, levantamos, levantamos y levantamos el ventilador. ¿Sí? Entonces es así como ensamblamos y desamblamos el cooler. Ya. Revisar los agujeros de la motherboard necesitará el disipador, asegurar que sean los correctos, verificar la posición del instalador del disipador de tal manera que mantenga la facilidad de conectar el cable de alimentación del disipador a la motherboard, que les acabo de indicar. Ya. Entonces aquí ya empezamos a preparar el gabinete. Como les había comentado, pues en base a su criterio y experiencia, ustedes sabrán cómo el orden de los componentes, pero como les indico, siempre es bueno empezar por la main. Dependiendo cómo es el case, este case es de los más actuales, ¿sí? Antes se colocaba en la parte de acá los discos duros, se colocaba el lector de CDs, la disquetera. Esta parte pues quedaba vacía o quedaba tal vez para discos duros de respaldo. Por acá se conectaba la fuente de poder, ¿sí? Acá se colocaba la mainboard y todos sus componentes y las conexiones salían por acá, ¿ya? Entonces, conforme va cambiando el tiempo, perdón. Conforme va cambiando el tiempo, va avanzando el tiempo, ahora las fuentes de poder las suelen colocar en la parte de abajo, ¿sí? Por el tema de calor y ventilación. La mainboard por manipulación ya se lo coloca en la parte de arriba, ¿sí? Por acá colocarán los discos duros. Ya me acordé la palabra. Por acá se colocan los radiadores. Sí, la membrana va en el medio y por acá se colocan los radiadores. ¿Qué son los radiadores? Se les dice así vulgarmente a más ventiladores. Más ventiladores más gigantes, a veces que vienen con luces cuando son gamer. Y bueno, ayudan. Si es que están bien instalados, ayudarán a disipar el aire caliente. Si es que están mal instalados, pues más bien ayudarán a calentar más el computador. ¿Ya? Entonces, dependiendo en la forma del gabinete, pues iremos acoplando las piezas. Como ven, aquí ensamblamos la fuente de poder. Me parece que la siguiente clase hablamos de la fuente de poder. Sí. En la parte de abajo comúnmente vienen los keys de ahora. Ahí ensamblamos la fuente de poder, ¿sí? Verificar la compatibilidad de la fuente de poder con la placa base. Muchas veces también hay que verificar esa compatibilidad, ¿sí? Asegurar y organizar de todos los cables que se originan a partir de una fuente de poder. Verificar la posición del ensamblaje, cómo se ensambla la fuente y asegurar que los tornillos estén bien colocados. Eh, con respecto a los cables, acá está. Con respecto a los cables, ahora existen ranuras, inclusive si ven que hay un pequeño espacio, ¿sí? Es porque existen ranuras que se pueden abrir y se pueden colocar los cables por detrás. Y de esta manera, pues, se organizan muchísimo mejor los cables, ¿sí? Y no tienen el riesgo de que los cables toquen con una de las hélices
el ventilador cuando esté en movimiento. Entonces, se puede atorar, se puede romper un cable, inclusive hacer cortocircuito, puede atorar el ventilador y sobrecalentar la computadora. Entonces, es bastante importante tener organizados los cables. Después ensamblamos los discos duros. Ensamblamos los discos duros, eh, colocamos bueno, en este caso se utilizan más los puertos SATA. Utilicemos los puertos SATA en orden, el SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3. ¿Cómo sabemos de eso? Porque está impregnado, está impreso en la misma placa base, ¿sí? Entonces intentemos utilizarlo en orden, ¿sí? Es recomendable verificar tener suficiente espacio dentro del gabinete del computador para la instalación de los discos duros necesarios. Se debe ubicar los conectores SATA en la placa base y la fuente de poder para las conexiones adecuadas del disco duro. Estos deben estar alineados correctamente y conectados firmemente, ¿sí? Entonces hay varios mecanismos que, por ejemplo, esta latita donde se ponen los discos duros, hay otras latitas más pequeñas para encajar discos duros más pequeños y los fijan mediante tornillos. Entonces, sí, hay otras que será con pinzas de plástico, pues ya dependiendo cómo vengan en el gabinete. Sí, se debe ubicar los conectores SATA en la placa base y la fuente de poder para la conexión adecuada del disco duro. Estos deben estar alineados correctamente y firmemente. Ya. Verificar que el computador no se encuentre encendido y conectado en una fuente de energía, perdón, al momento de manipular las conexiones SATA del disco duro. Usualmente ahora desconectas un disco en caliente y pues no pasa nada, ¿sí? Pero obviamente no es la manera correcta, ¿sí? Pues puede haber la probabilidad de causar un cortocircuito, entonces siempre es mejor apagar la laptop, no suspenderla, si es que es laptop, no suspenderla, hay que apagarla completamente, una computadora al igual, apagarla, desconectarla, inclusive esperar unos pocos segundos y ahí se llama a manipular las conexiones, ¿sí? Entonces, ya cuando y esté todo conectado, pues se ensambla la mainboard, se verifica que esté en los tornillos conectados, pero atornillados correctamente, que esté en la posición correcta, de tal manera que los conectores se puedan divisar afuera del case, ¿sí? Entonces, y es importante ubicar los soportes de montaje. Usualmente son en elevaciones metálicas donde se deberá sujetar los tornillos de la placa base. Asegurarse que cables de otros componentes no queden atorados bajo el montaje de la mainboard. Es decir, no hay que apretar bastante. O sea, no es que la mainboard o algún componente se va a quedar ahí para siempre. A veces tienes que quitarlo, darle mantenimiento, reemplazar cosas. Entonces, no lo asegures tan fuerte si no puedes aislar el tornillo. Eh, Esos serían las recomendaciones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a instalar la fuente de poder. La fuente de poder tiene usualmente estos pines. Estos pines que, déjenme verles si tengo el número, vienen de 24 pines. De 24 pines o a veces de 20. Sí, esta parte, estos últimos cuatro pines, verán que son de dos filas. Estos últimos cuatro pines muchas veces se desacopla. Se desacopla y funciona como para mainboards que no necesitan tanta energía, ¿sí? Pero ya la mayoría viene de 24 pines, ¿ya? Entonces, esto cogemos de la fuente de poder. Obviamente, que esté sin conectar la computadora, debe estar desconectada. Cogemos esto a la fuente de poder y sujetamos acá. Si ven que aquí hay una como vinchita, ¿sí? Y aquí hay una abertura, déjenme hacerle zoom. Aquí hay una vinchita, ¿sí? Y aquí hay una abertura, esta vinchita debe encajar acá, ¿sí? Entonces muchas veces hay que hacerle un poco más de presión, un poquito más fuerte, y encaja aquí, suena clic y ya está ensamblado. Vamos. La fuente de alimentación obviamente proporciona energía a la placa base y a otros componentes de la computadora. Conecta el cable de alimentación principal de de la fuente de poder al conector de alimentación de la placa base. Este conector, como les dije, se encuentra cerca del procesador y es de forma rectangular, a veces con 20 o 24 pines. Además de la placa base, la fuente de alimentación puede proporcionar energía a otros componentes. Discos duros, hay tarjetas de video que funcionan
con energía adicional. Los lectores ópticos, las disqueteras, fueran alimentados por por este personaje. Entonces, los ventiladores, los coolers, los que están, no el ventilador propio del procesador, sino los ventiladores que van en el case, sí, aquí hay un ventilador, a veces ponen otros acá. Esos también van conectados directo a la fuente de poder, dependiendo del conector, ¿no? Que utilicen. Aquí hay los conectores que están disponibles actualmente en una fuente de poder. El conector de la mainboard, que puede ser de 20 o 24 pines, 20 más 4. El conector del CPU, sí que puede ser de 8 pines, 4 más 4. Igual se encuentran, el zócalo se le conecta a la mainboard. Algún puerto PCI Express, por ejemplo, a veces algunas tarjetas de video que son de 8 pines, 6 más 2, ¿sí? Los conectores SATA para los discos duros, para los lectores de estado sólido, de CDs, perdón, no, disqueteras ya no. Para los discos duros principalmente mecánicos o de estado sólido. Y para los periféricos IDE, ¿sí recuerdan los periféricos IDE que vimos anteriormente? Estos son para los discos duros y lectores de CD y este era para las disqueteras. ¿Sí? Pues estos son los tipos de conectores de energía que existen en la fuente de poder. La fuente de poder viene con el cable principal que se conecta a la MEMORY, que se llama el cable ATX, ¿sí? Entonces, ustedes han visto o les han comentado, o tal vez ustedes mismos han probado una fuente de poder si funciona o no con un clip, No, ¿no? Ya. no, no he hecho ese experimento. Cómo se comprueba si una fuente de poder está funcionando si no tenemos la computadora y no la podemos conectar? Medirán con un multímetro. Cogemos, vemos el mapa, sí, vemos este mapa y vamos midiendo voltaje por voltaje, sí. Obviamente cogeremos una conexión de tierra, sí. Y si es que está dando el voltaje, el voltaje correcto, pues estará funcionando, no estará funcionando. Pero ¿qué pasa si no tenemos ni siquiera un multímetro? Ya. Y esto les voy a dejar como que investiguen la razón del por qué se hace esto para la siguiente clase. Ya. Cogen un clip, un, ahí creo que se ve un clipcito, lo desarman, ¿sí? De tal manera, déjenme ver, romperlo, eh, de tal manera que quede un arco así más o menos. Ya. Entonces, con la fuente desconectada, porque si no se van a coger la corriente. Con la fuente desconectada en uno de no sé si están viendo mi cámara, yo les estoy mostrando la cámara. Sí, no, aquí está. Aquí está, con un clip, ¿sí? Entonces, en uno de los extremos le vamos a poner en un pin de color negro o en un cable negro, ¿sí? En un cable negro. Y ahí le vamos a insertar, ¿sí? Cogemos el cable, vemos, este es negro, pero de esta fila, o de esta fila. Este es negro, pum, conectamos aquí. Y el otro vamos a conectar en uno de color verde. Ya. Viendo el mapa podemos conectar aquí y la otra punta la conectamos en el color verde y le conectamos directamente la fuente al latón. Si es que cuando conectamos la fuente el ventilador de la fuente empieza a rodar, se empieza a encender, pues quizás no sea un daño de la fuente de poder, o quizás sí esté funcionando. Y empezamos a revisar lo demás. Si es que conectados de eso, la fuente no se prende, pues se dañó la fuente. La fuente de poder está dañada, se quemó y hay que reemplazarla seguramente. Reparar una fuente de poder no les recomiendo. Creo que más fácil, menos laborioso sale comprar otra fuente de poder, porque vale 20, 25, $30. Sí, ya. Originalmente se utilizaba un cable de 20 pines para suministrar energía a la placa base, pero
Actualmente las placas bases, como ya vienen con más componentes, se utiliza cuatro pines adicionales. Cuando se conecta el cable ATX a la placa base, es importante alinear los pines correctamente y empujar el conector con cuidado y firmemente en su lugar. Y es importante verificar la compatibilidad de fuente de poder con algunos componentes adicionales, tales como las tarjetas gráficas, porque hay tarjetas gráficas que son bastante potentes, ocuparán muchísima más energía y que una fuente de poder no le proporcione la energía completa, le puede provocar que la tarjeta no funcione a toda su capacidad. ¿Sí? Aquí yo les dejo un mapa completo con todas las descripciones para qué sirve cada uno de los pines. Lo que yo quisiera que investiguen la próxima semana es cuál es la razón de que colocaron un clip en uno negro y en un pin verde para verificar eh, si es que la fuente está funcionando o no, pero pueden hacer la analogía de ese mapita que les dejo en clase. Recuerden los voltajes. No les digo que se memoricen, pero puede que les ponga alguna pregunta en el examen con respecto a los voltajes. Por lo menos, y es de cultura básica, que los puertos USB tienen que recibir 5 voltios, por si acaso. Sí, ya. Vamos ahora sí con las conexiones SATAs. Entonces, tal vez hasta aquí alguna consulta. No, ingeniero, sí se entendió. Listo. Como les había comentado antes, había los cables IDE, ¿sí? Sin embargo, como fue pasando el tiempo, me parece que los cables IDE no llegaban, o me parece que llegaban a 1 gigabyte por segundo, la velocidad de los cables IDE, o la velocidad de transmisión mediante estos cables, estos buses de datos, ni siquiera eran cables, se llamaban buses de datos. Sin embargo, cuando pasamos de la tecnología, otra vez.